Igualmente, como les comentaba anteriormente, surgieron personajes en esta época, en el siglo XIII, de esta misma Edad Media, entre ellos Marco Polo. ¿Por qué surgió Marco Polo? Un aventurero italiano de Venecia que, viendo las circunstancias que no podían comercializar entre Occidente y Oriente, Marco Polo, en compañía de su papá y de su tío, como lo narra su diario, ¿por qué se pudo revivir todas estas historias de Oriente para esta fecha, para esa fecha en que están viviendo, el siglo XIII? Porque Marco Polo iba narrando en un diario lo que iba viviendo. Más o menos duró 23 años allá en el imperio de los mongoles, y en China fue hasta nombrado por el sucesor de Genghis Khan en el imperio de los mongoles. Él fue, Marco Polo, nombrado gobernante de una ciudad en China. Entonces 23 años estuvo por allá en aventuras. ¿Por qué se dio a la tarea Marco Polo de hacer estos viajes? Porque como era imposible que los de Occidente pasaran a Oriente por la presencia de los musulmanes en el Medio Oriente, que ya, como les he venido comentando, ya habían ocupado toda la región del Oriente Medio. Entonces él se dio a la tarea de pasar en aventura hasta el Asia, hasta que llegó al imperio de los mongoles, en busca de la ruta de la seda. Esa fue su principal propósito. Como explorador viajó a los mongoles, y en Mongolia el sucesor de Genghis Khan fue quien lo puso a gobernar una ciudad muy grande en la China. Todas esas experiencias vividas por él las narró en su diario, hecho que le permitió a los de Occidente revivir todas estas historias y a futuro, más adelante, abrir la línea de comercio entre Occidente y Oriente. Recuerden, y lo vamos a ver más adelante, fue uno de los propósitos de Cristóbal Colón, llegar a Oriente para la comercialización con la India. Ese fue el propósito de Cristóbal Colón, que lo hizo en el siglo XIII Marco Polo. Marco Polo, por su condición de estudiado en Occidente, tuvo muy buena afinidad con el sucesor de Genghis Khan. Lo asesoró, fue uno de sus grandes asesores allá en Oriente, en el estado mongol, que igualmente conocía de oídas toda la situación y el poderío del Papa en Occidente, en Roma. Conocía por todas las historias que Marco Polo le comentaba de Occidente, y le hablaba de la misma religión católica que predominaba en ese entonces para Occidente. Hay muchas películas, son interesantes verlas. Les estoy recomendando aquí una de Marco Polo. Muy interesante ver cómo él exploró esa ruta de la seda, y fueron escritos que a futuro se implementaron en la comercialización entre Oriente y Occidente. A mediados, también ya casi finalizando la Edad Media, y a mediados de esta edad de la Baja Edad Media, en el siglo XIV y XV, desde el XIII, se inicia algo nefasto para la humanidad y más para las personas de aquella época. El Papa, como yo ya les he venido narrando, en defensa de sus ideales del catolicismo, desde España generó unos tribunales que se conocieron como los tribunales de la Inquisición. Fueron tribunales que fustigaban
y señalaban como herejes a todo el que contradecía las teorías del catolicismo o las doctrinas del catolicismo para esa fecha. Fueron considerados herejes o brujos a todo el que pensaba distinto al régimen. Lo propio sufrió Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, que lo vamos a estar refiriendo, científicos. De estos planteamientos se salvó Tomás de Aquino y obviamente Agustín de Hipona, porque todavía no se había implementado esta dureza del Papa con respecto a los tribunales de la Inquisición. No se habían implementado. Se los implementa el Papa por la caída que ya venía teniendo esta Edad Media y el catolicismo. La pérdida de poder del Papa implementa estos tribunales de la Inquisición y generan un dominio desastroso y aterrador. Todo el que pensaba distinto a lo que pensaba la religión católica de su entonces fueron fustigados o judicializados por estos tribunales de la Inquisición. Les estoy recomendando aquí una película, La Catedral del Mar, muy interesante, muy bonita, en donde podemos ver cómo los tribunales de la Inquisición hacían que las personas en interrogatorios confesaran una verdad que no existía, pero que ellos hacían que la aceptaran como una realidad, que habían cometido atropellos contra el régimen católico y por eso serían llevados a los tribunales de la Inquisición, pero para eso necesitaban que las personas reconocieran su error. Por eso Galileo Galilei, al finalizar de sus días, terminó en una frase que dijo: sin embargo, tengo mis dudas de que la Tierra es el centro del universo y que todo gira alrededor del Sol. Esos fueron los planteamientos de Galileo Galilei, que ya lo vamos a ver. Entre muchos otros cayeron en los tribunales de la Inquisición. Esta película que se les estoy narrando cuenta una de las realidades de ese entonces, la situación de un monje, la situación de una mujer trabajadora, artesanal de la fecha, y la realidad de un hecho histórico que desangró la humanidad. Recuerden ustedes que Carlo Bottila, un papa muy recientemente, tuvo que pedir perdón por todos estos vejámenes que la Iglesia Católica lideró y representó para estos finales de la Edad Media, como lo fueron los tribunales de la Inquisición.